Yo entraba a la iglesia un poco, ¿verdad?, afuera, un tiempo amenazado con tormentas y lluvia, y algunos optan por preparar una buena jarra de chocolate y ponerla al lado y sentarse al lado del televisor y mirar el programa favorito. Es una tentación que todos tenemos y sufrimos, hermanos. Cuando yo llegaba aquí, pero Dios mío, y todos estos hermanos, estos carros que están aquí, porque y como que me levantó los ánimos. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor por su fidelidad. Y la gloria sea para el Señor, pero dése un fuerte aplauso por usted, por su fidelidad, Dios. En este día continuamos dando seguimiento a la serie sobre las virtudes del águila que hacen paralelo con la vida del creyente. Y podemos hablar todo el año de estas cosas, hermanos, porque verdaderamente que son tantas. Pero en este día, con la ayuda del Señor y la administración de su Santo Espíritu, vamos a tratar esa virtud del águila que tiene que ver con su sentir de seguridad y el paralelo de este concepto en la vida del creyente. Póngase de pie conmigo, hermano, y abrimos la palabra donde hemos estado repitiendo, y yo creo que a usted nunca se le olvidará más esos textos bíblicos que por alrededor de un mes y pico hemos estado utilizando como base principal y trasfondo de la palabra de Dios. Se encuentra en Isaías, en el capítulo 40, en los versículos 29 hasta el 31. ¿Ven? Amén. Lo repetimos de nuevo. Yo creo que esta vez debemos leerlo todos juntos, porque yo soy siempre que lo leo. Al contar de 3, 1, 2 y 3. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Pueden sentarse. En la vida del profeta Elías, repasamos, ¿verdad?, cómo esto se hizo una verdad tan importante en su vida, en un momento tan importante como el que él tuvo que vivir, en una, quizás la prueba más difícil que él pudo tener en toda su vida y su ministerio. ¿Recuerdan cuando dice aquí la palabra que no se cansarán, caminarán y no se fatigarán? Elías caminó en su propia fuerza por cierto espacio y se cansó. Claro está que él estaba desviado de los planes de Dios, no estaba bajo la cobertura de Dios en ese momento, porque no estaba siguiendo los propósitos de Dios y se desvió del camino. Pero cuando el Señor entró dentro del escenario de nuevo para ayudarle como Él ha prometido a sus hijos, no importa, dice la palabra, si 7 veces el número perfecto del Señor cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Cuando el Señor entró dentro del panorama de la situación del profeta, como ocurre con frecuencia con nosotros, cometemos errores, ¿verdad? Nos desviamos un poco de la voluntad de Dios y por eso acarreamos ciertas consecuencias. Pero luego, en el momento dado, aparece el Señor. Apareció como el ángel de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor?
Y allí ese ángel de Jehová le cocinó. Imagino que el Señor tiene el mejor sazón, ¿verdad? No son los guatemaltecos, ni los boricuas, ni los dominicanos, ni los mexicanos. El Señor tiene el mejor sazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ese comió y se sintió tan bien que se volvió a dormir. Pero los propósitos de Dios se van a hacer. Y fue despertado, come de nuevo y bebe, a caminar. De ahí en adelante se caminó 40 días y 40 noches. A su nombre. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este día vamos a hablar del concepto de la seguridad. Y cómo vemos esto ejemplificado en el águila. Las águilas son unos animales sin miedo, sin temor. Pero a la vez también desplegan una majestad gloriosa cuando están en el aire. Y realmente, si nosotros fuéramos a ver, ¿verdad?, maravillas de Dios que hablan de su grandeza, su sabiduría, podríamos decir que esa es una de ellas. Cómo se levanta ese animal sin ningún temor. Y qué ejemplo nos da a nosotros de la forma que puede sobrevivir aún las tormentas. Recordamos eso. Que con las fuerzas de las tormentas de los vientos, el águila se eleva para salir de la tormenta y mirar de arriba para abajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así nos llama el Señor a nosotros, de levantarnos sobre la tormenta, porque sabe que el águila tiene la fuerza. Dios se la dio en su día, en su ADN. Dios le puso, ¿verdad?, esa marca, ese principio de que pueden volar y pueden volar alto, porque también le dio la fuerza. Nosotros también la tenemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el majestuoso deslizar del águila sobre el viento nos da una impresión de su sentir de seguridad. Usted ve el águila con esas alas tan grandes, ¿verdad? Y va como tan tranquila, no tiene temor de nada, no tiene adversario arriba, no teme a nada. Si no teme la tormenta, que nosotros salimos todos corriendo cuando vienen, y la usa a su favor, ¿cuántos alaban al Señor? Imagínense, no tiene miedo, no tiene temor. Hay algo dentro del águila que le hace sentir segura. ¿Cuántos alaban al Señor? Así fue creada por Dios. Eso es lo que tiene, que fue creada por Dios en esa forma. Y cuando vemos esa majestad del águila desplegada en el aire, cuando se mueve con el viento tan fácilmente y observa hacia abajo, ¿verdad?, y se mueve hacia arriba y nada más tiene que mover un parte de su ala y se mueve para acá y para allá, eso es glorioso. A su nombre. Demuestra una quietud que inspira seguridad. Como tal, demuestra su alto nivel de audacia, su fuerza, su poder y su destreza. Su destreza en la forma que utiliza el viento. Tiene en realidad muchas razones para sentirse segura en los aires. Verdaderamente que hay que tener cierto grado de fe para hacer eso. Claro que un animal no va a experimentar la fe como nosotros lo hacemos conscientemente, pero por instinto Dios también puso eso en el águila, porque hay que tener fe para creer que ahí arriba sucede cualquier cosa, y esa águila, ahí me imagino que eso ocurre con accidentes, ¿verdad? El águila se desploma abajo y ya es una sola vez que ocurre, porque cuando no tiene forma de cómo aterrizar ni nada a esa altura, cuando llega y cae abajo es muerta. Que sí, que corre gran peligro, ¿verdad? Así también el creyente tiene reconfortantes razones por la cual sentirse seguro como un creyente en Jesucristo. A la vez, y como veremos, el verdadero creyente debe tener cuidado de no caer en la dependencia de la seguridad falsa. Y aquí entramos en el concepto de que cuando hablamos de la seguridad tenemos que entender de qué tipo de seguridad estamos hablando. Y principalmente hay dos tipos de seguridad. Hay una que simplemente es falsa y hay una que es verdadera. ¿Cuántos alaban al Señor? La falsa es la que se refiere a la que da el mundo. Cuando Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo os no la doy como el mundo la da. Amén. Eso quiere decir que
En cuanto a la paz, similar a lo que estamos hablando ahora de la seguridad, el hombre puede creer que tiene paz, pero ese no es el caso. En un himno que yo de 16 años de edad, el Señor me inspiró a componer, yo inspirado definitivamente por el Espíritu Santo, hablo en ese himno, fue mi primer himno que yo compuse, dice que tú crees ser muy feliz, algo que es imposible aquí. Dentro de lo natural, una persona puede decir que está feliz, pero todo eso es pasajero. La realidad de la vida natural va a ser que vamos a tener subida, vamos a tener bajada, y en ese sub y baja vamos a estar hasta que venga Cristo. Quiera Dios que estemos más subiendo que bajando. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero esa es la realidad. Cuando queremos definir algo que tiene concepto divino, importante, establecido por Dios, tenemos que ir al lugar de sus principios. Y en cuanto a la seguridad, ¿verdad? No solamente la seguridad natural, sino la seguridad eterna. Ambas cosas salieron a relucir en el jardín del Edén. En la situación, lo que ocurrió con Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Cuántos alaban al Señor? Adán y Eva fueron creados sin ninguna necesidad de preocuparse por el mañana. Dice un adagio en inglés, she didn't have even a care in the world. Quiere decir que estaba tan bien posicionada, había sido suplida de todas las cosas que necesitaba, una persona rica, una persona, ¿verdad?, con buena familia, saludable, etcétera, todo lo que desea un ser humano para sentirse feliz, eso es lo que quiere decir esa expresión, lo tiene esa persona. Pero sigue la descripción de la situación, pero llegó el momento de dificultad. Esa también es la realidad del ser humano. Ese estado de seguridad se perdió con el pecado. Ahí fue que se introdujo. Había una seguridad absoluta en el jardín del Edén. Lo único que Dios le dijo a ellos en cuanto lo que hablamos de dificultad, como es el trabajo, etcétera, a Adán y a Eva, era que especialmente Adán le habló y le dijo que el trabajo principal de él era simplemente empezar a nombrar todas las cosas que Dios había creado en la tierra. Todas las especies de animales, etcétera. Era una supercomputadora sin comparación. Yo no creo que el hombre vaya a poder llegar artificialmente con AI o AI o con lo que sea, al nivel que se desarrolle la tecnología, podrá nunca compararse con los conocimientos de Dios. Y Adán y Eva existían dentro de esa misma gloria de Dios. Su conocimiento no iban a ser como Dios porque eran seres creados, pero eran conocimientos sumamente expansos. Habilidad de retener información increíble, etcétera. Aparte de eso, Dios les dijo que cuidarían del jardín del Edén. Ese era la cuna, el lugar de donde la civilización futura que Dios había planeado iba a salir gradualmente. Pero ocurrió un problema. Ellos no tenían que trabajar al punto que en realidad tuvieran que sentirse como ese famoso merenguero dominicano que escribió diciendo que el trabajar se lo deja solo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. No había necesidad de sentirse en esa forma porque para Adán y Eva el trabajo era juego en el jardín del Edén, era deleite, no había pesadez. Dios no hizo eso, no creó un hombre y una mujer, le dio libertad de todo dentro del jardín del Edén para que estuvieran sufriendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo no lo voy a negar, hermano, el trabajo es bueno, sí, tiene muy buenas cualidades, pero no todo el mundo, ¿verdad? En otras palabras, todo el mundo le gustaría tener las cosas sin tener que pasar tantas penurias. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos alaban al Señor? La situación de la introducción del pecado, y por esa razón fueron expulsados del jardín del Edén. Conocemos esa verdad, esos relatos básicos de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Se introdujo la enfermedad,
y la muerte entraron por razón del pecado. La raza humana no fue creada para sufrir. Todo iba a ser un deleite, hermanos. Todo puede todavía ser un deleite para aquellos que encuentran a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Se introdujo la enfermedad, ahí entró la enfermedad. Claro, de alguna forma iba a tener que morir el hombre porque se determinó que de ahí en adelante ya no tenían la cobertura de Dios, poder sobre la muerte. Iban a nacer, iban a morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de alguna ñáñara tienen que morir. A su nombre. Y se introdujo la muerte. ¿Por qué se mencionan estas cosas? ¿Por qué yo incluyo estas cosas primeramente como parte de las consecuencias más severas que tuvieron que experimentar ellos y luego toda la raza humana a través de las generaciones hasta el día de hoy? Porque estas cosas precisamente fue lo que hizo el contraste entre lo que ellos consideraban seguridad dentro de la presencia de Dios y lo que ocurrió en contraste a eso, ¿verdad? Por razón del pecado, que fue la inseguridad. Entonces la inseguridad del hombre, aquello que hoy por lo cual el hombre se aspira realmente deshacer, de poder conquistar, de poder vivir una vida fuera de dolor y de tormento. Dicen en inglés ellos quieren vivir en Easy Street. Usted escucha esa expresión. Oh, yeah, he lives on Easy Street. Quiere decir eso, que vive una vida de una persona que tiene todo lo que necesita. ¿Cuántos alaban al Señor? Entró la maldición. Todas estas cosas, hermanos, empezaron a demostrar a Adán y Eva y sus generaciones, más luego, lo que significa la inseguridad, lo que significa estar apartado de Dios, lo que significa estar lejos de Dios, porque fueron expulsados de su presencia, fueron expulsados del lugar que le ofrecía la libertad y la seguridad de Dios. Dice la palabra que Dios venía y se paseaba en el jardín del Edén, y precisamente cuando Dios, verdad, dice la palabra que relata que habló con ellos cuando no lo encontraba y lo buscó. Dice que Dios venía y estaba paseándose el Señor, lo buscó y no lo encontró. ¿Cuántos alaban al Señor? Estaban escondidos porque descubrieron que estaban desnudos. La muerte, la maldición de la tierra. Dios maldijo la tierra también, espinos crecerían y sería la vida del hombre difícil. Dice, al hombre le dije, el Señor lo sentenció esto por el pecado, por haber sucumbido a la tentación de Satanás, y a Eva también. Entró la maldición de la tierra, entró el concepto del castigo para ellos también, que todavía hasta el día de hoy nos persigue a nosotros, o nos perseguía a aquellos que todavía no han sido redimidos de la esclavitud del pecado. Se introdujo también el trabajo, y a la mujer se le dijo que con dolor serían sus preñeces. Y claro está que, de nuevo, el hombre busca escapar del dolor, la mujer también, a su nombre. Ese es el afán grande del hombre, ha sido desde el principio de las generaciones pasadas, desde que salieron del jardín del Edén, era tratando de conquistar todas esas fuerzas que se pusieron contrarias a ellos por razón del pecado. Pero intuitivamente pudieron ver la diferencia y entendían que habían perdido algo maravilloso y grande, y anhelaron regresar a ese estado de cosas, pero de acuerdo a sus propios diseños. Y el propio diseño de ellos fue simplemente buscar, escapar al dolor, conquistar la dificultad, ¿verdad? Toda persona quiere buscar una forma de vida que lo lleve a un estilo de vida mejor, que le permita descanso, que le permita disfrutar, que le permita, ¿verdad?, apreciar. Todas las personas que trabajan duro en el mundo andan buscando llegar a un punto donde quizás lleguen a poder viajar lejos, conocer toda la tierra. Eso no es lo que se vende en la televisión, hermano. A su nombre. ¿Y qué es lo que dicen con eso, hermano? Están buscando huir al dolor y a la realidad que creó el pecado y de la cual la raza humana no podrá escapar.
hasta que no regresa a Dios. Separado de Dios no puede haber seguridad real. Ese es el punto. Y verdaderamente esa expresión en ese himno que Dios me dio fue del Espíritu Santo, porque yo siendo un jovencito pude entender cosas tan profundas, no con mi mente, sino a través del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú crees ser muy feliz, dice el himno. Algo que es imposible aquí. Porque por más que tú quieras, tarde o temprano la gente crea sus castillos y de repente se derrumban. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el que construye, dice la Biblia, un hombre, dos hombres, menciona la Biblia, habla de uno que era sabio, otro que era necio. El necio construyó su casa sobre la arena. Y el sabio sobre la roca. Dice que llegó la tempestad. Y la que estaba en la arena construida, y esa fue su base, ¿verdad? Inmediatamente fue arrasada por las olas y los vientos. La que fue construida sobre la roca permaneció. Esa roca se presenta en la palabra de Dios como Cristo Jesús, Señor nuestro. Asimismo, luego nos dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y esa es una realidad que el hombre evade, pero es tan importante para el hombre conocer y entender. ¿Cuántos alaban al Señor? Que por más que se esfuerce, dice también un canto, yo recuerdo cuando muy jóvenes en la universidad, yo lo recuerdo siempre, un canto que decía, mira al hombre como una hormiguita, sale a trabajar y regresa y cree que está haciendo bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero después habla de la consecuencia. Y en su afán luego descubre, ¿verdad?, que todo eso es lo que dice el predicador. Todo es vanidad en la tierra. La inseguridad desde antaño ha causado inestabilidad individual y social. Bien extraño que ha sido a base de conflictos que tienen que ver con esa realidad que se han levantado civilizaciones. Pero su origen ha sido instabilidad que tiene que ver con la falta de seguridad. Y ese afán del hombre tratar de desprenderse de lo que él cree que es verdaderamente lo que le ata, desde los tiempos de Adán y Eva, después del jardín del Edén hasta el presente, y continúan siendo la realidad para una gran mayoría de la raza humana. Porque ancho, dice el Señor, es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que lo andan. Más estrecho el camino que lleva a la vida eterna, y muy pocos los que caminan por él. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué verdades más profundas, hermanos. A su nombre. La inseguridad desde antaño ha causado instabilidad individual y social. Y precisamente ha sido la instabilidad del hombre desde los tiempos antaños que causó las guerras entre ellos. Usted lee la historia antigua y usted se va a dar cuenta que va a observar y se va a dar cuenta seguido que los conflictos entre pueblos, aún los pueblos antiguos me estoy refiriendo, tenía que ver con los recursos naturales y sus escaseces. Hoy continúa siendo la misma realidad. Esta nación, una nación poderosísima, pero se siente muy insegura en el momento que empieza a levantarse los precios del petróleo, etcétera, y buscan forma y gastan mucho dinero investigando secretamente la forma de mantenerse seguros. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero dice la palabra de Dios que cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. En otras palabras, el hombre prestarle atención a lo que Dios está diciendo en su palabra, porque Él lo dice claramente, el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará. Su palabra es verdad y se cumple.
Y si el mundo pudiera prestar atención a la palabra de Dios y advertencia en estas cosas, fuera un mundo diferente, hermano, fuera un mundo mejor, fuera un mundo lleno de esperanza y con un poco más de tranquilidad y paz. ¿Cuántos alaban al Señor? La inseguridad, por esa razón de la inseguridad, se levantaron reinos y cayeron reinos. Salmo 46, 6 al 7, dice la palabra, el salmista hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz. Aquí hace un contraste, ¿verdad? Cuando habla de bramaron las naciones, titubearon los reinos, ¿de qué está hablando? Está hablando de esa inseguridad que causa los conflictos dentro de las naciones. No es diferente hoy. Ese es el estado de cosas que estamos viviendo, especialmente hoy, cuando vemos que existe una atmósfera de peligro y de posible destrucción repentina. Eso es una realidad. Esto no es un mito, ni es que estamos metiendo miedo con la palabra o algo así. No, esto es una realidad que estamos mirando. La posibilidad de una guerra nuclear, hoy día sabemos muy bien y conocemos que puede destruir la raza humana completa. Dios tiene planes diferentes. Y si alguien va a usar poderes sobrenaturales de esa categoría, finalmente va a ser Dios con juicio a aquellos que no se arrepienten y llegan a aceptar a Jesús como su Salvador personal. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto habla de los tiempos finales, de la forma en que Dios en el libro de Apocalipsis revela que va a juzgar al mundo que no ha creído en Él. Glorificado sea el nombre del Señor. Y así dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Habla esta instabilidad que habla aquí, de titubear y bramar. Bramar quiere decir amenazar. Amenazan cuando se encuentran amenazadas. Y no simplemente porque la hayan provocado, sino porque el hombre busca sobrevivir. Quiere vivir a todo costo, a su nombre. Y por eso es que nosotros debemos tener cuidado de confiar en el hombre. Debemos de tener cuidado de confiar en los reinos. Debemos tener cuidado de confiar en los políticos que ofrecen cosas, etc. Sabemos que últimamente cada uno va a girar de acuerdo a su necesidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando dice bramaron, en los tiempos antiguos, los lugares más importantes, incluyendo en la Biblia, se relata que cuando Dios daba lugares a su pueblo donde iban a posar, donde iban a vivir, incluyendo el pueblo de Israel, que Dios le dio como una promesa de que allí encontrarían la tierra prometida, la que fluye leche y miel. Está hablando Dios a la inseguridad de su pueblo. Y su pueblo vivió un tiempo de seguridad por 420 años más o menos dentro del reino de los egipcios. Pero esa era una seguridad falsa. Estamos hablando de seguridad falsa y seguridad real. Fuera de Dios no hay seguridad real. Una seguridad falsa. Aprendieron a depender del otro. Eso es una seguridad falsa, porque cuando el otro cae, también cae usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, no brama y titubea como las naciones. Él es permanentemente el Dios todopoderoso. A su nombre. Bramaron las naciones. Cuando una nación, tome cualquiera de estos imperios que se levantaron y cayeron. Tome el imperio de los romanos. ¿Qué movió a los imperios romanos a salir y conquistar y ser un imperio tan expandido en los tiempos antiguos y de tanto poder e influencia como lo fueron ellos? Influenciaron hasta el futuro. Cuántas cosas hoy, los acueductos que tenemos, la construcción, cuántas cosas, y la guerra, todas esas cosas a su nombre. ¿Qué movió a los romanos a hacer esto? Inseguridad. Creeríamos que es seguridad. No, la inseguridad, porque mientras ellos más se expandían, estaban pensando que tenían entonces ahora más forma de permanecer en poder y estar bien.
con las poblaciones que ellos protegían estar bien. ¿Qué es lo que le promete los Estados Unidos a todas las personas que inmigran aquí? Cierto grado de seguridad. Y aquellos que, como en los tiempos antiguos, están buscando la seguridad que nunca se alcanza de parte de la humanidad, llegan a este país buscando seguridad. Cuando ustedes oyen, por ejemplo, el adagio, pero se cree que venimos aquí creyendo que el dinero se encuentra en el suelo, pero descubrimos que tenemos que ir a hacernos esclavos de factoría y cuánta otra cosa. Esclavos modernos, ¿cuántos alaban al Señor? Para poder sobrevivir aquí, que no es como lo pintan, que todo va a ser, ¿verdad?, pajaritos en el aire. A su nombre. Entonces a nosotros nos movió esa inseguridad también para venir aquí. Y muchos vienen aquí y precisamente ponen énfasis en la falsa seguridad. Esa falsa seguridad que pues promueve esta nación y los países que quieren atraer gente para su lado. Le muestran todas las cosas gloriosas, etcétera, de qué fácil se vive la vida. La vida loca. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero se dan cuenta que no es así, ¿verdad que no? Nos damos cuenta que no es así. Vinimos aquí realmente por una inseguridad. A su nombre. Se le conoce hoy esta inseguridad. Es la condición, se conoce en lo espiritual, la condición caída del ser humano. El gran afán del hombre y la mujer es evitar el dolor y hasta donde les sea posible la muerte misma. Estamos buscando las cosas principales que causan inseguridad en el hombre. Primeramente es cómo voy a vivir mi vida y mis hijos. Voy a trabajar fuerte, el que es honrado y el que es dedicado, dedicada, quieren trabajar fuerte, tratar de vivir lo mejor que puedan y dejarle algo a los hijos y ayudarlo en el proceso hacia el futuro, prepararlo lo mejor que puedan para que ellos no sufran, para que no sean personas inseguras en cuanto de dónde va a depender su sustento. Esa es la realidad humana. ¿Cuántos alaban al Señor? La muerte es la amenaza final, principal y más horrible, la cual está en el psique del hombre y la mujer. Eso nunca ha desaparecido. Empezó precisamente en el jardín del Edén. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró la muerte a través de Adán. La muerte entró, que quiere decir que la muerte a ellos no era una experiencia para ellos. La muerte se introdujo por el pecado y con buena razón habla Pablo cuando dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. Primera de Corintios 15, 21 al 22, así mismo como le leí, como le dije, dice: la realidad del dilema es que al buscar escapar los efectos de la inseguridad, el ser humano realmente está buscando la seguridad. Y por esta razón no se puede hablar de la seguridad sin primeramente hablar de la inseguridad. El problema es que hay dos tipos de seguridad. Una es de carácter temporal, la otra de carácter eterno. Esto mejor se ejemplifica en la parábola del hombre rico y Lázaro. Todos estamos familiarizados con esa parábola. Un hombre rico, altamente rico y muy influenciable, muchas amistades del clic de poder de esos tiempos, reconocido como un hombre muy poderoso. A la vez también hace la parábola un contraste con un hombre llamado Lázaro, que enfermo y aparentemente sin familia o amistades que lo socorrieran, no tenía otra alternativa, como vemos personas en las calles, que tirarse enfrente de la casa del hombre rico a la entrada. Me imagino que esa entrada era gloriosa y era un
caminar hasta allá, hasta, ¿verdad?, la guarida de él. Alguna mansión, me imagino, grandísima, a su nombre. Se tiraba ahí para que cuando los amigos y amistades invitadas, porque él hacía fiesta diariamente, dice, esto es una cuestión exagerada, ese hombre tenía, ¿verdad?, su mirada en evadir el dolor y la necesidad, porque lo tenía todo financieramente hablando. Quería respeto, lo traía a su casa, gastaba el dinero que tenía que gastar como un hombre rico. Dice que hacía banquetes espléndidos, se vestía con lo mejor, púrpura y todo. Este hombre, la Biblia después declara en su situación final que salió a relucir, ¿verdad?, a última hora, lamentablemente, que este hombre se consideraba como un creyente hoy. Él se consideraba como hijo de Abraham y así le habló a Abraham en ese momento. ¿Cuántos alaban al Señor? En ese momento de necesidad. La Biblia dice que este hombre rico no le prestaba mucha atención a ese hombre pobre y miserable. Y los perros se convirtieron en sus mejores amigos. Dicen que lamían sus llagas, pero nadie le prestaba atención. Dice la Biblia que llegó el día que ha de llegar a todos. Dice la palabra, porque está ya establecido que el hombre nazca una vez. Estamos hablando físicamente. Y luego la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Estaba yo leyendo ayer un artículo. Siempre estoy chequeando la noticia. Y estaba leyendo un artículo de un hombre multibillonario americano. Que claro, eso ocurre cuando una persona llega a tener tanto, quisiera no tener que morir. La que no. Pues se dice, pero caramba, pues Dios debe de habernos dado más tiempo cuando sabía que podíamos ser tan ricos, porque cuando llegamos al punto de poder descansar y disfrutar, porque hay que trabajar duro también, digo, el que lo hace honestamente y llegar a ser un millonario, tiene que trabajar duro. El que lo hace robando ya es otra cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero sí, este hombre en realidad empezó a pensar y a maquinar y a decir, oh, si yo pudiera continuar disfrutando así, pero ¿qué es lo que lo impide a él? Lo impide el concepto de inseguridad más impactante que mueve al hombre y a la mujer luego a hacer otras cosas. Y explicaré en un momento lo que quiero decir con eso. Él entonces tiene el dinero, él puede costear los gastos de la mejor medicina en su casa, no tiene que ser a ningún lugar. Cualquier equipo que necesita para su propósito en su casa, los mejores doctores en su casa, los mejores teoristas en su casa, los que están al margen de los descubrimientos en su casa, y así él lo ha hecho. Ha hecho una gran inversión con el propósito de él hacerse inmortal. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero dice el reportero que en ese proceso dice que consiste su vida ahora en tener que tomarse 101 o más píldoras diarias. Y él habla como que lo que está haciendo va a tener resultado. Tiene que privarse de muchas cosas. Come su comida principal a las 3 de la mañana. Tiene que saber algo que nosotros no conocemos sobre eso. Yo trato de comer antes de las 7 porque se me ha dicho que es peligroso comer después de ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cuántos otros descubrimientos por los cuales Él está pagando, que Él espera y dice que Él va a conquistar la muerte, que Él va a ser inmortal? Oiga bien, dice que ya Él tiene 47 años de edad, y en su tratamiento ya ha podido reversar la muerte, la edad,
porque en realidad la muerte tiene que ver con la edad. Mientras más avanzamos, más nos acercamos a la muerte. Y todos tenemos que admitir eso, hermano, hay que hacerlo. Es lo mejor que podemos hacer, ser realistas con esas cosas. Claro que el que está en Cristo como nueva criatura no tiene temor a la muerte porque ya no muere más. Y algunas personas pueden decir, pero ¿cómo es posible que no mueren más? Porque así dice la Biblia, que viviremos eternamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Tarde que temprano ese hombre va a tener que enfrentar su gran fracaso. ¿Cuántos otros no lo han intentado? Michael Jackson se metía en una cápsula de oxígeno diaria por cuántas horas. ¿Dónde está Michael Jackson? ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, yo no voy a juzgar a nadie, pero es posible que no esté en muy buen lugar, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Este hombre aquí demuestra un contraste, ¿verdad? Un contraste. Este hombre creía que ya contaba con la seguridad eterna, fíjese. Este hombre había completamente, él había aprendido lo básico de lo espiritual, porque era un creyente, era un hombre que conocía la ley. Y parece que ya él estaba tan seguro de sí mismo en cuanto a su salvación, que él ahora estaba experimentando con las cosas, verdad, naturales, más las bendiciones que Dios le había dado, etcétera, y abandonó el concepto de la palabra y vivir de acuerdo a los principios divinos. Por eso debió su mirada a disfrutar de la seguridad natural que había alcanzado, descuidando grotescamente la seguridad más importante, que es la eterna. Y ahí es donde el hombre se pierde. Sin duda alguna, se pueden lograr las dos cosas. Piensen, por ejemplo, en una persona como Abraham. Fue un hombre sumamente rico, pero también fue un hombre salvo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿En qué consistía la diferencia? Él sabía en dónde estaban las prioridades principales. Él sabía que todo lo que él tenía se lo debía a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Él estaba dispuesto a perderlo en cualquier momento por cualquier orden que Dios le diera a su nombre. Y cuando Dios le dijo que se levantara y saliera de su parentesco y de su tierra a otro lugar que él le iba a mostrar, estaba en el futuro. Y ahí se define luego en el Nuevo Testamento, en Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Dios estaba probando a ese hombre con todo lo que le había dado. Estaba probando si verdaderamente él tenía fe, confianza en Dios primero. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque quiere decir que sus riquezas, él sabía que se las debía a Dios, que Dios podía darla como podía quitarla. Y él entendía muy bien y estaba muy claro en dónde estaba su lealtad primeramente. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin duda alguna se pueden lograr las dos cosas, siempre y cuando los principios que aplican a la vida eterna continúan dirigiendo su vida. ¿Usted me entiende, hermano? Cualquiera de ustedes Dios puede sobresaltarlo a ser un hombre o una mujer sumamente rico. En lo natural me estoy refiriendo. Pero eso es con propósitos de Dios. Y si usted ha llegado a ese nivel o llega a ese nivel es porque Dios ha descubierto que en realidad usted puede ser confiado. ¿Cuántos alaban al Señor? Con lo que se ha puesto en sus manos. Usted sabe cómo utilizarlo para la gloria de Dios y no se apega a las cosas naturales, la riqueza, etcétera. Porque dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todo mal. ¿Qué fue lo que lo hizo? ¿Qué fue lo que no hizo el hombre rico? Lázaro, por otra parte, enfatizó en su vida los principios divinos. Esto es lo que demuestra aquí su palabra. Al hombre rico, mirarlo con desprecio y desatención, ni misericordia, el hombre rico mostró precisamente en dónde estaban ubicados sus valores. Dios hace un contraste aquí para que nosotros veamos claramente el peligro que puede ocurrir cuando un creyente que Dios ha bendecido se desvía de los valores divinos y mira y se fija en las cosas
las bendiciones que Dios le ha dado para depender en ella como su seguridad. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios les recuerda, ¿verdad? Al hombre y a la mujer que quiere escuchar, Dios quiere que primeramente busque la seguridad eterna. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas otras cosas serán añadidas, dice el Señor. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La salvación es por la fe. Y cuando se habla de buscar gracia de Dios primero, gracia de Dios y después fe, porque es la gracia de Dios la que primeramente mueve. Dios dice que Él nos conoció a nosotros primero antes de nosotros conocerlo a Él. Eso está claro, si fue que nos creó. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos conoció antes de la fundación del mundo, sabía, antes de que nosotros entráramos en el vientre de una mujer para salir a la luz como un ser humano. Esa alma ya había sido creada antes de la creación del universo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces, Dios quiere que primeramente busquemos la seguridad eterna. Él también proveerá las temporales, claro. Oiga lo que dice Mateo 6:25. En Mateo 6:25 en adelante, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Sabes qué? En este momento es bueno recordar la oración modelo del Señor. Es increíble cómo Dios puede hacer las cosas tan breves pero tan profundas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, dásnoslo hoy. Usted no debe de orarle a Dios por pan que ya Él le ha dado. Damos gracias, sí, pero lo importante que Dios quiera es que usted reconozca que Él es que lo provee caliente diariamente. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Sigue diciendo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esto fue lo que le pasó a ese hombre rico, que él cambió sus principios, de los principios divinos a los principios naturales, y empezó a ver en las cosas del mundo los principios principales para su vida. Abandonó las cosas de Dios. Se le dice a un creyente que está descarriado cuando así obra. ¿Cuántos alaban al Señor? Empezó a ver, a adaptar, a usar los principios del mundo. Y el mundo no tiene principios buenos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice los gentiles, las personas que no conocen la palabra de Dios, así es que se comportan. No el creyente que ha creído y confía en Dios.
Mas buscad primeramente, no vivir de acuerdo a los principios del mundo, sino vivir primeramente de acuerdo a los principios de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Oiga bien, aquí es donde aclaramos que Dios provee las dos cosas. Y oiga, se las provee también a las personas que no le conocen, a las personas que lo hacen sin saber de dónde viene, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y provee sol para todos. Dentro de la raza humana, Él provee para todos. Porque hoy día, recuerde, hermano, lo siguiente. Nosotros vivimos dentro de un país que provee abundancia. Quizás eso no vaya a ser el caso todo el tiempo. Estamos mirando escasez. Pero hay lugares donde se está viviendo esa escasez en este momento. Todo lo que Dios tiene que hacer, como habla en 2 de Crónicas 7:14, que si se humillare mi pueblo, el cual invocare mi nombre, y orar y se arrepintiere de su pecado, yo oiré de la tierra, oiré desde el cielo, dice la palabra, y dice que entonces Él desde el cielo irá, abrirá la puerta del cielo y proveerá lluvia hasta que sobreabunde. ¿Cuántos alaban al Señor? En otras palabras, Dios tiene control de todas las fuerzas de la naturaleza que contribuyen a nuestra existencia. ¿Cuántos alaban al Señor? La comida por la tierra, necesita el agua y necesita el sol. Está todo organizado, ordenado por Dios dentro de un mover perfecto de balance para proveer la vida en un planeta que se encuentra muy difícil encontrar otro como este. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que quiere decir que en cualquier momento, si Dios, por ejemplo, como lo ha hecho en el pasado, decide que no va a proveer la lluvia, ahí se fue la existencia de mucha gente. ¿Sabes cuánta gente muere? ¿Cuántos se están muriendo hoy por escasez y hambre, hermanos? Muchos alrededor del mundo. Nada más Dios tiene que retenerla. Y si por juicio Dios permite que la fuerza de la naturaleza se tornen en contra del hombre, ¿qué ocurre? Muchos mueren de seguido. ¿Qué está ocurriendo en el mundo hoy? Estamos mirando cómo en diferentes países, usted lo está viendo por televisor. A veces estamos mirando estas cosas, las estamos mirando con tanta frecuencia que a veces nos preguntamos si será verdad que alrededor del mundo estarán ocurriendo esas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero están ocurriendo. Cuando la fuerza de la naturaleza se tornan en contra, Dios lo hace o lo permite, se tornan en contra de la raza humana. En los lugares donde ocurre es un desastre. Y están muriendo miles y miles de personas por diferentes razones. Por la razón de la escasez de comida, por razón de los disturbios naturales de la naturaleza, etc. Eso está ocurriendo. Entonces nosotros debemos de ser sabios y recordar, démosle gracias a Dios por la libertad que tenemos. Démosle gracias a Dios por la provisión del pan diario que recibimos. Démosle gracias a Dios porque comparado con otras partes del mundo, nosotros no estamos pasando por la situación horrible por la cual pasan tanto que hoy sufren por esas razones. ¿Cuántos alaban al Señor? Hablamos ahora de la seguridad externa y con esto concluimos. Abiertamente está disponible a todos, no hay excepción. Dice aquí en Juan 3:16, está disponible abiertamente a todos. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo. Está disponible a todo. Usted sabe que va a llegar un momento cuando el hombre va a maldecir a Dios. Eso será durante la gran tribulación. Y cuestionarán a Dios. Y preguntarán cómo es posible que él haga tal cosa. Hoy se escucha ese debate también. ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita tanta calamidad y sufrimiento? No, Dios es la forma del hombre actual que causa sus propios problemas. Dios siempre está dispuesto a intervenir para resolvérselo, aunque solamente se acuerdan de Él cuando hay necesidad o cuando somos amenazados con necesidades o con la muerte. ¿Cuántos alaban al Señor?
Pero dice la palabra que es mejor buscarle mientras él pueda ser hallado. No es su deseo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está disponible para todos, hermanos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo ocurre esto? Se preguntará usted que quizá nos visita hoy o está mirando por los medios electrónicos. ¿Cómo sucede esto? Dice en Efesios 2, 8 al 9, que por gracia sois salvos, no por fe, para que nadie se gloríe. Por gracia y por fe somos salvos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué quiere decir esto? Que la única demanda que Dios pone en el hombre que no le conoce es que crea que Él existe. Que crea en su Hijo Jesús, que pagó la consecuencia de nuestro pecado por nosotros. Que creamos en eso. Dice la palabra en Romanos 10, 8 y 9. Porque ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si confesare con tu boca y creyere en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios lo ha puesto muy fácil, muy fácil. Es tan fácil que el hombre no puede creer que eso sea verdad, que sea real, pero lo es. Dar su propio Hijo y solamente demandar de nosotros que creamos que eso Él lo hizo y que lo hizo por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiere decir que si crees en Jesucristo tendrá la seguridad eterna. Y esta es la seguridad que nosotros, todo hombre y toda mujer, debe de aspirar tener. Porque el hombre en su necedad y limitaciones, por decisión, porque Dios en realidad no es su deseo que nosotros seamos limitados. Existe un océano y más allá de conocimiento que podemos obtener a través de la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús entonces dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted pregunta cómo se hace esto, bueno, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para tener seguridad hay que creer en Dios, hay que creer en el Señor Jesús como aquel que pagó la culpa por nuestros pecados. Y hay que creer que Jesús es la única forma a través de la cual se obtiene la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Quizás a ustedes lo hayan tentado con comprar un seguro de vida y quizás algunos de ustedes lo tengan. ¿Qué seguridad tú tienes? Oh, yo tengo un seguro de vida. No, usted tiene un seguro de muerte. Porque seguro que usted ha de morir. El seguro de vida y la vida verdadera está en Cristo. Nos ponemos de pies, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Ella ya es bendita, Señor, y está llena de bendiciones para todos aquellos que pueden creer en ella, Señor, y pueden creer que es tu palabra, oh Dios. Y tu palabra en este día ha llegado a los corazones de acuerdo a tus propósitos. Así también, Señor, te pedimos que tú la prospere en todos aquellos que en este día la han escuchado y aun aquellos que a través de los otros medios virtuales han de ver esto quizá por qué tiempo. Realmente, Señor, las señales que tú estás dando son confirmación de tu palabra también como palabra profética que están imprenta en tu palabra. No son misterio, ni lo deben de ser para aquellos, Señor, que escudriñan tu palabra. La seguridad, Señor, que tenemos hoy no la teníamos antes de conocer tu Hijo. Creíamos que éramos seguros, que estábamos seguros
confiando, Señor, en los principios del mundo que habían inculcado en nuestras mentes que la seguridad viene a través de las posesiones, del dinero, pero un día tendremos que dar cuenta a ti y esa es una realidad. Y la seguridad más importante que necesitamos tener, Señor, es la seguridad eterna que solamente se puede obtener a través de tu Hijo Jesús. En este día tanto de nosotros acá ya lo hemos reconocido, Señor, y nos sentimos seguros en ti, oh Dios. Tú prometiste, Señor, que nada podrá apartarnos de ese amor y de esa esperanza que tú has puesto en nuestros corazones. Y que el testimonio de que somos salvos y de que nadie podrá arrebatarnos de tus manos, Señor, es la presencia de tu Santo Espíritu que dada a cada persona que cree en ti, da ese paso importante de salvación, de penetrar y por esa barrera de la incredulidad, Señor, al otro lado, en donde tú nos esperas con brazos abiertos, Dios, ofreciéndonos la seguridad eterna. Reconocemos, Señor, que la verdadera seguridad, que es la eterna, se halla solamente en Cristo Jesús. Gracias por haberla proveído, Señor.